Bienvenidos al mejor canal de historias paranormales. Seré su guía en este intrigante viaje. ¿Listos para sumergirse en lo inexplicable? Comencemos con nuestra historia de hoy. Llevo 10 años trabajando en el cementerio de Manga, en Cartagena. Siempre pensé que estaba acostumbrado a la muerte, a la quietud de las tumbas y al silencio de la noche. Pero nada me preparó para lo que descubrí aquella noche de agosto. Me llamo Javier, y esa noche estaba cavando una tumba nueva. El calor era insoportable, incluso a las 2 de la madrugada. El sudor me corría por la espalda mientras hundía la pala en la tierra húmeda. El único sonido era el de los grillos y el ocasional ladrido de un perro a lo lejos. Llevaba ya un buen rato trabajando cuando mi pala golpeó algo duro. Al principio pensé que era una raíz o una piedra, pero cuando limpié la tierra vi que era una caja de madera. No era raro encontrar cosas enterradas en el cementerio. A veces la gente escondía objetos en las tumbas de sus seres queridos. Pero esta caja estaba en un lugar donde no debería haber nada. Con curiosidad, saqué la caja. Era pequeña, del tamaño de un libro grande, y estaba cerrada con un candado oxidado. Lo rompí fácilmente con la pala. Dentro encontré un montón de papeles amarillentos y fotos viejas. A la luz de mi linterna, empecé a examinar el contenido. Eran cartas, todas dirigidas a una tal María Fernanda Vélez. Las fotos mostraban a una familia, una mujer hermosa, un hombre de aspecto serio y 2 niños pequeños. Todos sonreían a la cámara, parecían felices. Leí algunas de las cartas. Hablaban de un viaje que la familia planeaba hacer a Bogotá. La última carta estaba fechada en 1985 y mencionaba que saldrían al día siguiente. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando recordé una vieja historia que mi abuelo solía contar. En 1985, una familia entera había desaparecido sin dejar rastro en Cartagena. La policía investigó durante meses, pero nunca encontraron nada. Con el tiempo, el caso se olvidó, convirtiéndose en una de esas leyendas urbanas que la gente cuenta en las noches de tormenta. Guardé todo en la caja y la llevé a mi caseta. Decidí que al día siguiente investigaría más sobre esta familia Vélez. Terminé de cavar la tumba y me fui a casa, sin poder sacarme de la cabeza las imágenes de esa familia sonriente. Esa noche tuve el primero de muchos sueños perturbadores. Estaba en el cementerio, pero era diferente. Las tumbas estaban cubiertas de niebla y el aire se sentía pesado, como si estuviera bajo el agua. De repente, vi a la mujer de las fotos, María Fernanda. Estaba parada frente a mí, su piel pálida brillaba en la oscuridad. «Ayúdanos», me dijo con una voz que sonaba como el viento entre las lápidas. «Cuenta nuestra historia, no podemos descansar». Me desperté sobresaltado, empapado en sudor frío. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Intenté convencerme de que solo era un sueño, producto de haber visto esas fotos antes de dormir. Pero una parte de mí sabía que era algo más. Los días siguientes fueron una pesadilla. En el trabajo sentía constantemente que alguien me observaba. Veía sombras moverse por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba no había nadie. Y las noches eran lo peor. Cada vez que cerraba los ojos, los veía. María Fernanda, su esposo, los niños. A veces aparecían como en las fotos, sonrientes y felices. Otras veces, Dios, otras veces aparecían como imagino que quedaron después de lo que les pasó, con la piel gris, los ojos vacíos, suplicándome que contara su historia. Intenté ignorarlos. Me dije que estaba perdiendo la cabeza, que el trabajo en el cementerio finalmente me estaba afectando. Pero ellos no se iban. Cada noche se volvían más insistentes, más desesperados. Una semana después del descubrimiento de la caja, tuve el peor sueño hasta entonces. Estaba en una carretera oscura. Adelante vi un carro viejo, un Renault 12 como los que se usaban en los 80. Dentro iba la familia Vélez. De repente, otro carro apareció de la nada y los sacó del camino. Vi cómo el Renault caía por un barranco. Escuché los gritos de terror de la familia. Luego, la escena cambió. Estaba en el fondo del barranco. El carro estaba destrozado, pero no había cuerpos. En su lugar, vi a 4 figuras oscuras arrastrando algo hacia el bosque. Cuando me acerqué, las figuras se voltearon.
Tenían rostros, pero no eran humanos. Sus ojos brillaban con una luz roja y sus bocas estaban llenas de dientes afilados. Me desperté gritando. Mi esposa, asustada, me sacudió hasta que reaccioné. Le conté todo, desde el descubrimiento de la caja hasta los sueños. Pensé que me diría que estaba loco, pero me sorprendió. «Tienes que hacer lo que te piden», me dijo con voz seria. «Esas almas no pueden descansar. Necesitan que se sepa la verdad». Al día siguiente empecé a investigar. Fui a la biblioteca, busqué en viejos periódicos, hablé con ancianos del barrio que pudieran recordar algo. Poco a poco, la historia fue tomando forma. La familia Vélez no había desaparecido. Habían sido asesinados. El padre, Roberto Vélez, era contador y había descubierto algo que no debía: un desfalco millonario en la empresa donde trabajaba. Cuando amenazó con denunciarlo, lo silenciaron, a él y a toda su familia. Los mataron en la carretera, camino a Bogotá, y escondieron los cuerpos. La policía de la época, comprada por los criminales, encubrió todo. Con el tiempo, el caso se olvidó. Pero los espíritus de los Vélez no olvidaron. Esperaron, año tras año, década tras década, hasta que alguien encontrara esa caja y pudiera contar su historia. Escribí todo lo que había descubierto y lo llevé a un periodista amigo. Al principio no me creyó, pero cuando le mostré las cartas y las fotos, se interesó. Publicó la historia y se armó un escándalo. La policía reabrió el caso. Encontraron los restos de la familia en el lugar exacto que yo había visto en mis sueños. Arrestaron a los responsables, viejos ya, pero aún vivos para enfrentar la justicia. La noche después de que se hizo pública la noticia, tuve un último sueño. Vi a la familia Vélez, pero esta vez estaban diferentes. Ya no había desesperación en sus ojos, sino paz. María Fernanda se acercó a mí y me tomó las manos. «Gracias», me dijo con una voz que sonaba como música lejana. «Ahora podemos descansar». Se desvanecieron lentamente, como niebla bajo el sol de la mañana. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero con una sensación de paz que no había sentido en semanas. Han pasado meses desde entonces. Ya no tengo pesadillas, ya no veo sombras en el cementerio. Pero cada vez que paso cerca de donde encontré la caja, siento una brisa cálida, como si alguien me diera las gracias en silencio. Esta experiencia me enseñó que a veces los muertos tienen historias que contar, y que nosotros, los vivos, tenemos la responsabilidad de escucharlas, porque solo así, revelando la verdad y haciendo justicia, podemos ayudar a que esas almas inquietas encuentren la paz. Ahora, cada vez que cavo una tumba, lo hago con más respeto, porque sé que bajo la tierra no solo hay huesos y recuerdos. A veces hay historias esperando ser contadas. Y quién sabe, tal vez algún día encuentre otra caja, otra familia, otra verdad que necesite salir a la luz. Porque en este viejo cementerio de Cartagena, como en tantos otros lugares del mundo, los muertos a veces hablan. Y cuando lo hacen, más nos vale escuchar. Nunca creí en brujas ni maldiciones. Para mí, esas cosas eran puro cuento, historias para asustar a los niños. Pero todo cambió aquel día en Tlalpan, cuando me contrataron para enterrar a doña Herminia. Me llamo Carlos y trabajo como sepulturero en el viejo cementerio de Tlalpan, en la Ciudad de México. Es un trabajo tranquilo la mayor parte del tiempo. Cavo tumbas, mantengo limpio el lugar y a veces ayudo en los entierros. Nada del otro mundo, nunca mejor dicho. Todo empezó una tarde de noviembre. El cielo estaba gris y hacía un frío que calaba los huesos. Mi jefe me llamó y me dijo: «Carlos, tenemos un entierro urgente. Una señora mayor que vivía sola en las afueras del pueblo. Hay que hacerlo esta misma noche». Me pareció raro. Los entierros nocturnos no son comunes, pero el jefe insistió. «Es que la familia viene de lejos y quieren terminar con esto rápido», me explicó. No le di más vueltas y me puse manos a la obra. Mientras cavaba la tumba, escuché a dos señoras que pasaban cerca hablando en voz baja. «¿Ya supiste? Van a enterrar a la bruja Herminia», dijo una. «Ay, qué miedo. Dicen que hacía pactos con el diablo», respondió la otra. Me reí para mis adentros.
la gente y sus supersticiones. Al caer la noche, llegó el cortejo fúnebre. Era un grupo pequeño, solo 4 personas además del cura. Nadie lloraba. De hecho, todos parecían más aliviados que tristes. El ataúd era simple, de madera oscura sin adornos. Cuando bajamos el ataúd a la tumba, sentí algo extraño, como si el aire se volviera más pesado de repente. Sacudí la cabeza pensando que era el cansancio. El cura dijo unas palabras rápidas y todos se fueron casi corriendo. Me quedé solo para terminar de cubrir la tumba. Esa noche, todo cambió. Estaba echando las últimas paladas de tierra cuando escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento entre los árboles, pero no soplaba ni una brisa. El susurro se hizo más fuerte. Era una voz de mujer, áspera y antigua, que repetía palabras que no pude entender. Miré a mi alrededor, pero estaba completamente solo en el cementerio. El susurro parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Por primera vez en años, tuve miedo en el cementerio. Terminé el trabajo lo más rápido que pude y me fui a casa. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras moviéndose en la oscuridad y escuchaba ese susurro persistente. Al día siguiente volví al trabajo, convencido de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero en cuanto entré al cementerio, supe que algo andaba mal. Los pájaros, que normalmente llenaban el lugar con sus cantos, estaban en silencio. Las flores de las tumbas cercanas a la de doña Herminia se habían marchitado de la noche a la mañana. Y luego estaba esa sensación, la de ser observado constantemente. Cada vez que me daba la vuelta, esperaba ver a alguien detrás de mí. Pero siempre estaba solo, o al menos eso parecía. Las cosas empeoraron con el paso de los días. Objetos que dejaba en un lugar aparecían en otro. Escuchaba pasos detrás de mí cuando caminaba entre las tumbas. Una noche, mientras cerraba el cementerio, vi una figura oscura parada junto a la tumba de doña Herminia. Cuando parpadeé, había desaparecido. Intenté hablar con mi jefe, pero me miró como si estuviera loco. «Carlos, estás trabajando demasiado», me dijo. «Tómate unos días libres». Pero incluso en casa, las cosas extrañas continuaban. Sombras que se movían en el espejo, el olor a velas e incienso que aparecía de repente en mi habitación. Y siempre, esa sensación de ser observado. Una noche, casi una semana después del entierro de doña Herminia, tuve un sueño. En él, la vieja estaba parada al pie de mi cama. Su piel era gris y sus ojos completamente negros. Sonrió mostrando dientes podridos y me dijo: «Tú me enterraste, ahora eres mío. Mi maldición te perseguirá hasta que te reúnas conmigo bajo tierra». Me desperté gritando, empapado en sudor frío, y ahí, en la esquina de mi habitación, vi una sombra que se movía. Encendí la luz de golpe, pero no había nada. Al día siguiente, desesperado, fui a buscar a la familia de doña Herminia. Necesitaba respuestas. Después de mucho insistir, la sobrina de la vieja accedió a hablar conmigo. «Mi tía era una bruja», me dijo sin rodeos. «Toda la vida practicó magia negra. Antes de morir, juró que se vengaría de quien la enterrara. Dijo que lo atormentaría hasta llevarlo a la tumba con ella. Sentí que el mundo se me venía encima». «¿Y por qué no me advirtieron?», pregunté furioso. La mujer bajó la mirada. «Pensamos que eran desvaríos de una vieja loca. No creímos que fuera cierto». Salí de ahí sin saber qué hacer. La maldición era real y yo era su víctima. Durante días busqué ayuda. Fui a iglesias, consulté a curanderos, hasta visité a un chamán. Nada funcionó. La presencia de doña Herminia seguía atormentándome día y noche. Comencé a deteriorarme. No podía dormir, apenas comía. En el trabajo cometía errores constantemente. Veía la figura de la vieja en cada sombra, escuchaba su voz en cada susurro del viento. Sabía que estaba perdiendo la cabeza, pero no podía hacer nada para evitarlo. Una noche, casi un mes después del entierro, tomé una decisión desesperada. Fui al cementerio con una pala. Iba a desenterrar a doña Herminia. No sabía qué iba a hacer después,
pero sentía que era mi única opción. Cavé como un loco, la tierra volaba a mi alrededor. Los susurros se hicieron más fuertes, las sombras se movían frenéticamente. Cuando mi pala golpeó el ataúd, sentí que el mundo entero contenía la respiración. Abrí el ataúd, preparado para lo peor, pero estaba vacío, completamente vacío. No había cuerpo, ni restos, nada, solo un pequeño papel amarillento. Con manos temblorosas, lo tomé y leí las palabras escritas con una caligrafía antigua. El trato está sellado. Tu alma es mía. En ese momento, sentí una mano fría en mi hombro. Me di la vuelta y ahí estaba ella, doña Herminia, tan real como tú o yo. Sonrió con esa boca llena de dientes podridos y dijo: «Es hora de irnos, mi niño». Todo se volvió negro. Me encontraron a la mañana siguiente, dentro de la tumba abierta. Estaba vivo, pero no reaccionaba. Me llevaron al hospital, donde los médicos dijeron que había sufrido algún tipo de shock. Pasé meses en tratamiento, pero nunca pude explicar lo que pasó esa noche. Ahora estoy mejor, o eso dicen. Volví a mi trabajo en el cementerio. La gente me mira raro, hablan a mis espaldas. Dicen que estoy loco, que me inventé toda la historia. Pero yo sé la verdad. Sé que cada noche, cuando el sol se oculta, ella viene. La veo en las sombras, la escucho en el viento. Y sé que algún día, cuando menos lo espere, doña Herminia vendrá a cobrar su deuda. Porque las maldiciones son reales. Y una vez que te atrapan, no hay escape. Solo queda esperar y rezar para que la noche en que ella venga por mí sea rápido y sin dolor. Así que si alguna vez te piden enterrar a alguien en Tlalpan, ten cuidado. Pregunta quién era esa persona en vida. Y si escuchas rumores de brujería o magia negra, sal corriendo. Porque créeme, hay cosas peores que la muerte. Y algunas de ellas están esperando justo bajo nuestros pies, en la oscuridad de la tierra. Nunca olvidaré aquella noche en el cementerio de San Martín. Yo llevaba ya 5 años trabajando como sepulturero en ese pequeño camposanto a las afueras del pueblo. Era un trabajo tranquilo, aunque algo solitario. La mayoría de la gente me evitaba por mi oficio, pero a mí no me molestaba. Prefería la compañía silenciosa de las lápidas y los árboles antiguos que rodeaban el lugar. Esa noche de octubre, el aire estaba frío y una neblina espesa cubría el suelo del cementerio. Tenía que cavar una tumba para un entierro que se haría al día siguiente. No era raro que me tocara trabajar de noche, así que agarré mi pala y linterna y me dirigí al lugar donde debía hacer el agujero. Empecé a cavar como siempre, hundiendo la pala en la tierra húmeda. El único sonido era el de la tierra cayendo a un lado mientras profundizaba el hoyo. Llevaba ya un buen rato trabajando cuando me pareció escuchar algo. Al principio pensé que era el viento entre las ramas de los árboles, pero luego me di cuenta de que sonaba como si viniera de abajo de la tierra. Eran susurros, muy débiles al comienzo, tan tenues que creí que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí ignorarlos y seguir con mi trabajo. Total, ya estaba acostumbrado a los ruidos extraños del cementerio por la noche. Sin embargo, conforme pasaban los minutos y seguía cavando, los susurros se fueron haciendo más claros. Ya no podía fingir que no los escuchaba. Eran voces, definitivamente eran voces que venían desde las profundidades de la tierra. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me dije a mí mismo que debía ser el cansancio, que estaba imaginando cosas. Paré un momento para tomar agua y descansar. Aproveché para mirar a mi alrededor, pero el cementerio estaba completamente desierto y en silencio. Solo se veían las siluetas de las lápidas y monumentos entre la niebla. Respiré hondo y volví al trabajo, determinado a terminar rápido para irme a casa. Pero al retomar la excavación, las voces se intensificaron. Ya no eran simples susurros, ahora podía distinguir palabras sueltas. Ayuda, peligro, escucha. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Quise salir corriendo, pero algo me decía que debía seguir cavando, que había algo importante que tenía que descubrir. Con manos temblorosas, seguí hundiendo la pala en la tierra. Las voces se volvieron gritos desesperados.
Eran muchas voces diferentes, hombres y mujeres. Incluso me pareció escuchar a niños. Todos gritaban pidiendo ayuda, suplicando que los escuchara. El miedo me paralizó por un momento, pero luego sentí una extraña determinación. Fuera lo que fuera que estaba pasando, tenía que llegar al fondo de esto. Cavé con más fuerza y rapidez de lo que jamás había hecho. El sudor corría por mi frente a pesar del frío de la noche. Los gritos se hacían cada vez más fuertes y claros. De repente, mi pala golpeó algo duro. No era una roca, el sonido era diferente. Con cuidado, usé mis manos para quitar la tierra restante. Lo que encontré me heló la sangre. Era una caja de metal, oxidada y vieja, pero claramente no era un ataúd normal. Tenía una cerradura extraña y unas inscripciones que no pude entender. Los gritos parecían venir directamente de esa caja. Con manos temblorosas logré abrirla. Dentro encontré un montón de papeles amarillentos. Eran documentos antiguos, algunos tan viejos que se deshacían al tocarlos. A la luz de mi linterna empecé a leer. Lo que descubrí me dejó horrorizado. Eran registros de experimentos terribles realizados en el pueblo hace más de 100 años. Un grupo de médicos había estado secuestrando gente, sobre todo pobres y forasteros, para hacer pruebas con ellos. Los torturaban y mataban en nombre de la ciencia. Y lo peor es que las autoridades del pueblo lo sabían y lo habían encubierto todo este tiempo. Los gritos que escuché eran las almas de esas víctimas, tratando desesperadamente de que alguien descubriera la verdad y les hiciera justicia. Habían estado atrapados todo este tiempo, sin poder descansar en paz. Pasé el resto de la noche leyendo esos documentos, sintiendo una mezcla de horror y tristeza. Cuando amaneció, supe que tenía una responsabilidad. Debía revelar este terrible secreto y hacer que se hiciera justicia, aunque fuera tan tarde. Los días siguientes fueron un torbellino. Llevé los documentos a la policía y a los periódicos. Al principio nadie me creía. Pensaban que era una broma macabra o que me había vuelto loco. Pero conforme se investigó más, la verdad salió a la luz. Se hicieron excavaciones en el cementerio y se encontraron más pruebas. El pueblo entero se conmocionó con la revelación. Muchas familias descubrieron el verdadero destino de sus antepasados desaparecidos. Se organizaron ceremonias y monumentos para honrar a las víctimas. Y aunque no se podía castigar a los culpables, que ya habían muerto hace mucho, al menos la verdad se conoció y las almas pudieron descansar. Desde esa noche, el cementerio de San Martín cambió para mí. Ya no era solo un lugar de trabajo, sino un recordatorio constante de los horrores que los humanos pueden cometer y ocultar, pero también de cómo la verdad, aunque tarde, siempre encuentra una forma de salir a la luz. Nunca más volví a escuchar esos gritos desesperados, pero a veces, en las noches más silenciosas, me parece oír susurros de agradecimiento entre las tumbas. Y aunque muchos en el pueblo ahora me miran con una mezcla de respeto y miedo, sé que hice lo correcto al escuchar a los muertos y revelar su secreto. Esta experiencia me enseñó que a veces los verdaderos monstruos no son los fantasmas o las criaturas de la noche, sino los seres humanos capaces de cometer y ocultar atrocidades. Y que nosotros, los vivos, tenemos la responsabilidad de escuchar las voces del pasado y buscar justicia, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Ahora, cada vez que cavo una tumba, lo hago con un nuevo respeto y conciencia, porque sé que bajo nuestros pies no solo hay tierra y huesos, sino también historias, secretos y, a veces, almas que aún buscan ser escuchadas. Estimados pasajeros del miedo, nuestro recorrido por hoy ha finalizado. Espero que hayan disfrutado el trayecto y recuerden darle al botoncito mágico de like si no quieren que algún ente maligno arañe su cama esta noche. Y ojo, suscríbanse para acompañarme en más paseos al límite del terror. ¡Hasta la vista!